desarrollo y transformar positivamente la sociedad. Conscientes y orgullosos de esto, en la ANDI trabajamos con el propósito de promover el desarrollo económico, social y ambiental del país, dentro de una democracia participativa, fortaleciendo la libre empresa y la competitividad. A partir de un trabajo articulado formulamos nuestra Mega 2025, que recoge la aspiración del gremio. La ANDI liderará activamente desde el sector empresarial la reactivación económica del país, con propuestas que generen empleo de calidad y aceleren el crecimiento en el corto plazo. Contribuirá con acciones a que en 2025 Colombia sea uno de los 3 países más competitivos de América Latina y promoverá el posicionamiento de las empresas como generadoras de progreso en las regiones y como protagonistas en la búsqueda de los objetivos de desarrollo sostenible, los principios del capitalismo consciente, la libre empresa y la democracia. Lo haremos a través de 5 pilares en un engranaje entre empresas, sociedad, academia y Estado. Primer pilar: empresa y sociedad. Buscamos que en Colombia se consolide la percepción del empresariado como actor necesario para la generación de desarrollo económico, social y ambiental y el bienestar del país y los ciudadanos dentro de los principios del capitalismo consciente. Desarrollaremos iniciativas relacionadas con la acción del gremio en la construcción del país, el diseño de campañas y programas transversales para el posicionamiento de las empresas. Segundo pilar: sostenibilidad. El objetivo es aumentar el aporte social, ambiental y ecológico de las empresas en Colombia, en línea con las mejores prácticas de sostenibilidad. Las iniciativas de este pilar nos convocan a aumentar la contribución del sector empresarial en la gestión de la biodiversidad y el cambio climático, a mejorar la calidad del medio ambiente desde el gremio, a consolidar al país como líder latinoamericano de la economía circular. También a mejorar la gestión social de las empresas por medio de la estrategia de inclusión y competitividad. Y finalmente, a promover la equidad de género en el empresariado colombiano. Tercer pilar: competitividad e internacionalización. Queremos que Colombia se posicione como uno de los 3 países más competitivos de América Latina y aumente significativamente su relevancia internacional, su articulación en el ámbito regional, para el establecimiento de un marco adecuado para la competitividad, con el soporte de la información directamente generada por el empresariado colombiano y una interlocución activa con el sector público. Trabajaremos por ello a partir de iniciativas que contemplan la reducción del costo país, el fortalecimiento de la infraestructura, la logística y la movilidad, la educación y el talento digital, las acciones contra la ilegalidad, el desarrollo de encadenamientos productivos, la competitividad internacional, así como las estrategias de exportación e importación, la productividad de las empresas, promover el conocimiento y aplicación de prácticas internacionales a través de los diferentes mecanismos de participación. Cuarto pilar: seguridad jurídica y simplificación regulatoria. Buscamos que Colombia tenga normas pertinentes y eficaces en la regulación de la actividad empresarial, en consonancia con los principios del sistema de la libre empresa y la propiedad privada. Trabajaremos en torno a la claridad y simplicidad regulatoria, facilitar la formalización de la economía y promover la seguridad jurídica. Quinto pilar: transformación digital, innovación y emprendimiento. Nos proponemos que en el país se consolide un ecosistema competitivo que proporcione la transformación digital, la innovación y el emprendimiento. Lo lograremos impulsando la innovación y la transformación digital como motores de desarrollo de las empresas y del Estado, fortaleciendo el emprendimiento sofisticado y dinamizando los ecosistemas de transformación digital, innovación y emprendimiento del país. Los hacemos partícipes de esta estrategia que se convierte en nuestro más grande reto y el camino que queremos recorrer al 2025, al lado de nuestros afiliados, colaboradores y aliados, para seguir construyendo más país. Can I have this kiss forever and be free? Just as long as you breathe with me, I can hold on to your soul. Muy pero muy buenos días, bienvenidos de nuevo a la 11ª versión Colombia Genera de la ANDI, un espacio en el que la asociación aborda los temas más relevantes del sector minero energético. Los invitamos a seguirnos a través de Twitter como @Andy_Colombia y unirse a la conversación digital con el hashtag #Colombia Genera 2022. Para iniciar la jornada del día de hoy, el doctor Jaime Arteaga, director general de JIA,
presentará los resultados de la brújula minera del 2022. Bienvenido y adelante. Gracias. ¿Te puedo robar el esfero un momentito? Listo. Excelente para los que madrugan. Este es el horario más taquillero, el de las 8 de la mañana. Llegan solo los que no salieron de rumba. Entonces, mírese los unos a los otros, que aquí están los juiciosos. Me dicen que aquí es donde se hace la entrega de la corona del Reinado Nacional de Belleza. Entonces estoy muy contento de estar acá por eso. Listo. Básicamente lo que quiero mostrarles es lo que piensa la opinión pública en el 2022 sobre la brújula, sobre la minería. Este estudio es un estudio que no es posible sin la ANDI, sin la ACM, y que pues, llegó a Colombia precisamente por una iniciativa de Claudia hace ya algún tiempo, y lleva 8 años dándole a esto. Y partimos de una base, digamos, podemos diseñar cualquier política, cualquier estrategia para que arranque este sector, pero si la gente no quiere, no hay proyecto. Es una cosa muy sencilla. Nosotros podemos decir, arreglemos cualquier marco regulatorio, pero si la gente no quiere, no hay proyecto. El gran debate sobre por qué no hay grandes proyectos de minería en Colombia está asociado precisamente a la opinión pública y a la voluntad política que vienen de la mano. Si vemos los proyectos que no han arrancado, no arrancan, no es porque no se tenga una inversión social en las comunidades de base o que no haya una estrategia en la zona de influencia. O sea, cuando uno ve que no ha arrancado el proyecto de Quebradona en Jericó, eso no lo han parado en Jericó. Eso paró, es en Medellín, a nivel de Antioquia, a nivel nacional. ¿Por qué no ha arrancado el proyecto de Sotonorte? Ese proyecto no ha arrancado porque la opinión pública nacional no lo ha logrado, no lo respalda. Cuando uno habla de fracking, uno dice si fracking es importante y hacer los proyectos piloto es clave, pero no solo depende de conquistar a la gente de Puerto Wilches. Entonces la opinión pública es absolutamente fundamental para este negocio. Por eso nosotros hacemos este estudio. Voy a presentarlo en cuatro segmentos. Uno, primero hablar de la aprobación, de cómo ha evolucionado la aprobación de la minería para los colombianos, básicamente en los últimos 6 años. Luego, tratar de pensar cuáles son esos sentimientos de los colombianos específicamente acerca de la minería. También este año tenemos los datos de lo que piensa la gente de la minería, no solo en Colombia, sino en otros 7 países de América Latina. Entonces vamos a ver cómo está Colombia frente a los otros 7 países. Y pues como pues todavía no se sabe si podemos hablar de fútbol, aunque entiendo que ayer ganó Colombia por 3 goles, según lo que me contaba aquí en Nariño. Pues entonces vamos a hablar de política, que eso es chévere. Listo. En Colombia nosotros hacemos una encuesta que la hace el Centro Nacional de Consultoría, es método doble, presencial, telefónico. Se entrevista a 2.400 personas de municipios mineros, municipios no mineros, permite desagregación regional. A nivel de América Latina están en los países, se hace en Chile, Perú, Ecuador, Argentina, México, Bolivia, además de Colombia. En este caso nuestro aliado es NetQuest, que hace una muestra de 6.700 encuestas en todos estos países. Bueno, arranquemos con la aprobación de la minería para los colombianos. Y esta es una frase que yo creo que ya todos hemos oído en el pasado hablar, pero que tiene todo de cierto. Si usted tiene la opinión pública de su parte, no hay nada que pueda fallar. Pero si usted no tiene la opinión pública de su parte, sin el sentimiento público, nada puede tener éxito. Entonces es una cosa que a veces sentimos que se nos sale de las manos, que se desborda totalmente nuestras capacidades. Entonces lo primero que decimos, no, es que nosotros no somos Nutresa, es que nosotros no somos Coca-Cola, es que nuestro oficio no es el consumo masivo. De cierta manera se está convirtiendo en eso.
y los grandes proyectos en Colombia dependen de la opinión pública. Como les decía antes, ustedes pueden, pero eso no es solo en Colombia, además, en toda América Latina. Y por eso es que el costo más alto de esta industria dejó de ser los temas de seguridad industrial o de seguridad operacional. El costo más alto tiene que ver con la conflictividad social y con el rechazo de la opinión pública. Eso cuesta enorme cantidad de recursos porque proyectos quedan varados simplemente por un asunto de opinión pública. Entonces, por eso es tan importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ha pasado en Colombia desde hace algún tiempo? En el año 2016, cuando le preguntábamos a la gente si tiene una imagen positiva, si usted considera que la minería es positiva para el país, nos encontramos que el 64% de la gente de los municipios no mineros decía sí y el 54% de los municipios mineros decía que sí. Para el 2017 se voltea y ya empiezan los municipios mineros a decir, son más la gente de los municipios mineros los que dicen que sí consideran la minería positiva para el país, y ese país nacional donde no hay no hay unas grandes producciones mineras cae al 60%. En el año 2018 se estabiliza, en el año 2019 cae hasta el 56%, y podemos ver que por lo menos en los municipios mineros sigue subiendo comparado con el 2016 el número de personas que dicen que la minería es positiva para el país. Para el 2021 ya se ve que tanto los municipios mineros como no mineros suben, para encontrarnos que de alguna manera sí se ha logrado darle la vuelta, el giro a la opinión de la gente en los municipios productores mineros. O sea, no es cierto que no podamos convencer, no es cierto que no podamos lograr a lo largo del tiempo construir una imagen positiva sobre una industria, especialmente en nuestras zonas de operación, aunque nos quede una brecha significativa entre lo que piensa el país que no produce y las regiones que producen. ¿Y por qué es tan importante anotar eso? Porque hay veces arrancamos como cuando hablamos de opinión pública o de convencer a la gente, pareciera que arrancáramos como diciendo eso no se puede. Y la evidencia es completamente contraria. Ustedes pueden ver que en los últimos 6 años no ha dejado de mejorar la percepción de la industria en los municipios productores de minería. Sí es posible, lo que pasa es que esto no es de un día para otro, toca camellar muchos años. Cuando miramos por tipo de edad, entonces tenemos los de más de 55 años, tenemos 35 y 54 años, 18 y 34 años. Nos encontramos por otro lado que la gente mayor de 55 años tiende a tener una mejor imagen de la minería, de los 35 a los 54 también, pero ese segmento de 18 a 34 años siempre está con un mayor rechazo, con una menor aceptación de la minería. Y la gente que tenía en 2016 que estaba en ese rubro, 6 años después muchos de ellos debían haber pasado al siguiente rubro, el de 35 a 54 años. Entonces, lo que podemos entender es que es estructural la relación entre la edad, el rango etario y la opinión que tenga sobre si la minería es positiva para el país. Pero siendo estructural, también se puede ir subiendo a poquitos. O sea, nosotros sí podemos esperar que los pelados tengan una imagen menos positiva de la minería. Eso es lo que podemos esperar. Cuando miramos si la minería es positiva para su municipio, porque es diferente preguntarle a la gente si considera que la minería es positiva para el país, a preguntarle si es positiva para el municipio, nos encontramos que ha ocurrido un proceso bastante similar. Para el 2016 no había una diferencia entre lo que pensaban los municipios mineros y no mineros. Yo tengo que reconocer que de todas maneras el sector minero ha hecho un esfuerzo por cambiar su forma de pensar durante estos años y en conquistar a las comunidades donde trabaja, pero el gran camello es que no solo los municipios mineros terminan tomando la decisión sobre el futuro de mi proyecto.
vuelvo y repito, digamos, fíjense los grandes proyectos mineros, ¿por qué no han arrancado? No es por las zonas de influencia. Las zonas de influencia han venido conquistándose. Es por la opinión pública nacional. Y esa brecha hay que cerrarla. Para el 2018 sigue mejorando la percepción de la gente de los municipios productores, cae un poquito para el 2019, en el 2020 pega una repuntada, en el 2021 digamos, cae un poquito en opinión pública nacional y este año vimos que para el año 2022, entre enero y marzo de este año, ha subido de manera notable. Hay una tendencia general a la mejora en la percepción sobre si la minería es positiva para su municipio, con una brecha mucho mejor en los municipios productores. Ahí hay un gran reto de esta industria, es ponerse de acuerdo para convencer al resto del país sobre la industria, sobre los beneficios que trae. Igual, los chinos están difíciles de convencer, y cuando digo chinos me refiero a los muchachos entre 18 y 34 años, que es un grupo etario al cual dejé de pertenecer algún tiempo. Pero fíjense que de todas maneras en el último año todos los grupos etarios pudieron haber subido un poco. No sé si sea fácil conversar con los muchachos, pero eso es lo que vamos a ver ahorita. También por tipo de mineral. Cada mineral tiene una reputación diferente. O sea, es diferente cuando usted habla de oro, a cuando habla de materiales para la construcción, cuando habla de esmeraldas, cuando habla de carbón térmico, carbón metalúrgico. Cuando miramos, pues digamos, comparado con el 2021, ya sabemos, subió la percepción de municipios mineros, de los municipios no mineros, y por tipo de material, sabemos que en los municipios productores de carbón térmico hay un gran aprecio hacia la minería. Y es curioso, digamos, estamos viendo que la minería en el Cesar se tranca, y eso es una decisión de carácter nacional. En el Cesar, en La Guajira, en el norte del país, quieren la minería, consideran positiva para el país, la consideran positiva para el municipio. Puede que haya un poco de bloqueos, puede que haya un grupo de personas o unos segmentos que han aprendido a relacionarse con la industria a punta de bloqueos, pero es un asunto nacional. Y con esa relación con los minerales de resolver que lo sacamos como un asunto nacional cuando nos conviene y no cuando tenemos que construir una opinión pública a nivel nacional, estamos sobados. Es decir, cuando decimos que el mineral pertenece a la nación y por eso los municipios no pueden prohibir la minería, perfecto, es nacional. Ahora convenzamos a la nación. En los municipios productores de carbón metalúrgico el último año subió tremendamente. Pasó de 66% a 74% el porcentaje de ciudadanos en municipios productores de carbón metalúrgico que dicen que consideran que la minería es positiva para su municipio. En municipios productores de materiales para construcción también, en municipios productores de metales y piedras preciosas ha venido siendo alto siempre y no hay un cambio significativo. A nivel regional, siempre en la región del eje cafetero, Cesar, Guajira, Atlántico y Bolívar, Córdoba, ha sido unas regiones donde quieren a la minería. Importantes los cambios que se dieron en la región de Atlántico, en la región de Bolívar, Córdoba, en el Valle, en Boyacá y Cundinamarca y Santanderes. Es decir, esas son las 5 regiones donde mejoró de una manera más significativa la opinión pública frente a la minería. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta primera fase? Bueno, que hay una mejora general en la población de la minería entre los colombianos, que se ha logrado cerrar un poquito la brecha entre regiones productoras y regiones productoras de diferentes minerales y que todavía tenemos mucho que convencer a las regiones que no producen minerales o que no dependen de la minería sobre los beneficios de la minería. El camello ahí es que para hacerlo vamos a necesitar cooperar. Y cooperar significa construir un mensaje común. ¿De dónde viene ese cambio? ¿De dónde viene esa mejora a lo largo del tiempo? Primero que todo, me gustaría que veamos un estudio de escenarios que hizo Ernest Young hace un tiempo, que decía cuáles eran los escenarios posibles para la minería y establecía 2
o para la industria extractiva en general, establecía dos vectores claves. Uno es la regulación gubernamental y otro la demanda. ¿Qué dice EY frente a eso? Uno tiene un escenario en que hay un ambiente regulatorio descoordinado, priorizando el desarrollo sobre la sostenibilidad, o un escenario en que todo, digamos, hay un intenso escrutinio público donde hay un ambiente regulatorio coordinado de manera internacional. Y dice que en materia de los commodities, eso decía, pues puede que haya una depresión en los precios de los commodities, una economía global fuerte de la demanda. Entonces ellos dicen que para el 2040, según los escenarios, pues nos podemos ver en una situación de la supervivencia del más apto, una nueva economía con nuevos mineros, una carrera para los precios más bajos o correr las fronteras globales. Lo que nos vamos a encontrar es un escenario en el cual hay una demanda de las commodities, pero no se van a correr las fronteras. Y eso es clave. ¿En qué sentido? Vamos a tener un escenario en que hay una gran demanda de commodities, hay una regulación que sea internacionalmente coordinada, pero no necesariamente la demanda de los commodities se van a ir a cualquier país. ¿Por qué? Porque los minerales o los commodities demandados van a estar amarrados a la estabilidad del país, a las condiciones en que se produce. Lo estamos viendo con Rusia. El debate de Rusia es, yo compro petróleo que produce un país que está invadiendo a otro, que tiene unas implicaciones morales comprar el petróleo. O sea, el mineral contiene una moral. Entonces, no necesariamente va a decir vamos a sacar los minerales de otros territorios. Y en ese sentido América Latina y Colombia tiene una buena oportunidad, porque Colombia es relativamente estable, es estable, ¿no? Pues hay más o menos como unas condiciones, estabilidad, unas condiciones democráticas, un cierto respeto de derechos humanos dentro de lo que es, ¿no? Tampoco es que seamos Suiza. Pero entonces van a poner una presión muy grande en aquellos entornos con alto nivel de regulación y la regulación se va a coordinar internacionalmente. Lo cual significa que vamos a tener un acceso a los minerales atravesado profundamente por variables de licencia social y por variables de comportamiento de aceptación del entorno. En Colombia ya se viene viendo desde hace rato. Hay muchas expectativas de producir minerales en nuestro territorio. Los límites los ha marcado la política, los límites los marca el contexto social, la aceptación pública. La expansión de nuestro sector minero lo da hasta donde la opinión pública quiere que se dé, hasta donde la política quiere que se dé. Las demandas están. Y es muy importante anotar lo siguiente, siempre padecemos como una demanda que fuera entre empresarios y gobierno. Gobierno, ayúdeme con esto, empresario, haga lo siguiente. Pero a la larga no hay gobierno que vaya a hacer nada que esté en contra de la opinión pública. Eso sí, no hay riesgo de que un gobierno haga algo contra la opinión pública, en oposición de la opinión pública. Entonces, ese escenario de la nueva economía de nuevos mineros no va a significar que van a seguir buscando inversionistas, vamos a seguir viendo inversiones y búsqueda de recursos, commodities en nuestro territorio, y nuestro territorio tendrá la capacidad de producirlos sí o no, dependiendo de lo que ocurra con el contexto. Afortunadamente vemos que sí ha habido una mejoría en los últimos 6 años frente a la opinión pública. ¿Y por qué se da esa mejoría? Primero, el tema medio ambiente. El tema medioambiental puede verse de dos maneras. Primero, como una posibilidad. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿usted está de acuerdo con que es posible, o sea, es posible, no digo está ocurriendo minería, hacer una minería amigable con el medio ambiente? En el 2019 el 69% de la gente de los municipios mineros me decía que sí, el 62% de los municipios mineros. Sabemos que en el 2017 se dio un cambio en la opinión pública, es decir, todo el mundo, parece que este sector hubiera fijado todos sus esfuerzos en las regiones productoras, en sus áreas de influencia directa. Hay una cosa muy curiosa que cada vez que uno hace un trabajo de licencia social,
le piden a uno que entreviste única y exclusivamente a los beneficiarios de sus proyectos, a la vereda en la cual opera, como si el resto del municipio no tuviera nada que ver. Pero los proyectos entre más grandes dependen no solo del área del municipio, sino del área del departamento y del área nacional. Lo que vemos es que se ha hecho muy buen trabajo en los municipios mineros y ya para más adelante se ve una mejoría en los municipios no mineros. Y vemos que la gente pues, ha cambiado en cierta manera de posición durante el 2019, pero en términos generales vemos una tendencia positiva. Es decir, hoy en día el 81% de las personas en municipios productores mineros me dicen que sí es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente. Y un 72% en los municipios no mineros. Ahora, eso no quiere decir que me estén diciendo que la minería es amigable con el medio ambiente, me están dando esa posibilidad, que de todas maneras es súper importante. Ahora, cuando le pregunto a la gente, ¿cuál cree que es el sector que más afecta al medio ambiente? En los municipios mineros y no mineros consideran que es la minería. El petróleo y gas lo sigue, la industria después, la construcción, la agrícola. Entonces, aquí no importa, digamos, yo creo que sí importan los estudios de impacto ambiental, sí importan todos los análisis sectoriales, pero para la gente el sector que más afecta el medio ambiente es la minería. Para el 2022, en los municipios mineros 49% y en los municipios no mineros 44%. Gracias a que tenemos esta brújula desde hace tanto tiempo podemos poner esto en perspectiva, porque uno dice, uy, qué horror. En el 2016 la opinión era el 60% de los municipios mineros. El 60% de la gente de los municipios mineros me decía, el sector minero es el que más afecta al medio ambiente. Se mantenía en el 2017, para el 2018 el país no minero dijo, bueno, cambio, se modificó y podemos ver a lo largo del tiempo hasta llegar a hoy que sí es alto, pero comparado con el tiempo se ha logrado disminuir esa percepción. Es como decía Carlos Menem, estamos mal pero vamos bien. Es decir, seguimos pensando, digamos, sí se sigue ubicando al sector minero como el que más afecta al medio ambiente, pero miren de dónde venía. Y son esos pequeños cambios que tienen que sostenerse en el tiempo y que es un reto para este sector, convencer no solo a sus regiones productoras, sino al país. Otra de las variables que impacta es el tema de la plata. Ya sabemos que el empleo, que la contratación no es una variable que la gente considere significativa para generar confianza con la industria extractiva. Lo hemos visto todos los años, al contrario. Empleo y contratación local son variables son variables de conflicto, no son palancas de resolución de conflicto. Pero las regalías, que se supone que es el uso general, cuando yo le pregunto a la gente para dónde va la plata por las regalías, en los municipios mineros me dicen primero la corrupción, sobornos, se la roban los políticos, y en los municipios no mineros. Sigue entidades gubernamentales como el Estado en general, el municipio. Lo que tengo que verlo es en perspectiva. ¿Qué me contestaban en el 2018? La mitad de la gente me decía que se la robaba. 2019, bajó un poco. 2020, bajó un poco. 2021 se mantuvo y 2022 se mantiene. Es decir, que comparado con el 2018, por lo menos la gente piensa que, menos gente piensa que el principal destino de las regalías es que se las roban en municipios mineros. Y eso se ve poquito cuando uno ve trabajos de 6 años, 7 años dándole, al cambiar ese chip, pues es un gran logro de todas maneras. Sigue siendo un problema y seguramente en años electorales donde todo el mundo utiliza la carta pues, del cuento de la corrupción para hablar de esto, pues puede que la gente eleve su percepción de corrupción. Pero por lo menos en materia de regalías son menos los que piensan que la plata se la están robando, se la llevan los políticos, se va en corrupción, que lo que pensaban en el 2018 o en el 2019. Y ese es un factor importante, medio ambiente y corrupción.
Otro de los elementos que ha cambiado en estos 5 años y que puede explicar la razón por la cual se ha venido logrando avanzar de a poquitos en una opinión pública favorable frente a la minería, está en el tema del uso. Está de acuerdo con que la minería es necesaria para la vida moderna. En el 2020, el 67% de municipios mineros, 62% de municipios no mineros. En el 2021 subió en los municipios mineros y en el 2022 subió en ambos municipios. ¿Qué nos encontramos? Que más personas consideran que la minería es necesaria para la vida moderna. De hecho, una cosa interesante, el para qué. Si yo le pregunto a la gente si está de acuerdo con que los productos mineros son necesarios para la transición energética, el 57% de la gente en los municipios mineros me dicen que sí, el 57% me dice que sí, en los municipios no mineros. La mayoría de la gente considera que los productos mineros son necesarios para la transición energética. De hecho, si le digo, ¿está de acuerdo o no con la afirmación? Los gobernantes deberían apoyar al sector minero para favorecer la transición energética. El 71% me dice que sí en los municipios mineros y el 71% me dice en los municipios no mineros. Eso me recuerda una encuesta. La otra vez estaba viendo unas encuestas viejas. En 1988, hace 34 años, hicieron una encuesta y le preguntaban a la gente, oiga, ¿usted está de acuerdo con la legalización de la marihuana? Y entonces el 25% de la gente dijo, sí, yo estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana. En el año 2019, Ipsos hace la misma pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la legalización de la marihuana? 23% dice, está de acuerdo con la legalización de la marihuana. Pero cuando preguntan si está de acuerdo con la legalización de la marihuana para fines medicinales y producir medicinas, el 65% de los colombianos dice que sí. Luego la conversación es el para qué. Nosotros contestamos mucho, tendemos a contestar la pregunta del cuánto. ¿Cuánto produzco? ¿Cuántos empleos genero? ¿Cuánto billete doy? De vez en cuando contestamos la pregunta del cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y el para qué? Casi nunca. Un dato interesante que se hace en la pregunta, pero en el barómetro petrolero, le preguntamos a los directivos de la industria de petróleo, ¿para dónde cree que va la plata de las regalías? Todos dicen para el Estado. Ninguno dice para la salud, para la educación. Es importantísimo que sepamos el para qué. El para qué es la pregunta que va a marcar la minería en los siguientes años. Eso que llaman nueva minería, nueva economía, que va a ocurrir en entornos más regulados, en contextos donde la licencia social es más estrecha, donde la posibilidad de crecimiento del sector depende de la opinión pública. La pregunta es, si es el qué, si es el cuánto, bueno, esa no es siempre facilísima de responder, todo el mundo bota esas cifras, millones, billones, trillones, empleos, miles de cosas. El cómo y el para qué. ¿Cuántas veces dedicamos a responder el para qué? Y el para qué no es el cuándo, porque entonces siempre confundimos el para qué con el cuánto. Creo que eso es un elemento fundamental y la verdad a la minería le está yendo bien al casarse con la transición energética. No solo por un hecho de mercado, que es la demanda de minerales para la transición energética, sino por un hecho conceptual. Porque no es lo mismo legalizar la marihuana para pasar rico con los amigos. Me imagino que no para ver un partido, porque poner atención debe ser un camello, pero sí para efectos medicinales. ¿Qué conclusiones hay? Aumentó la confianza en las empresas mineras, no tanto en las regiones no productoras, pero aumentó en la confianza. Más personas reconocen que la minería necesita para la vida moderna. En los años el efecto más notable está en dos variables, medio ambiente y corrupción en regalías. Pero para saber si estamos bien o mal, comparémonos
comparémonos con otros países de América Latina. Hicimos al mismo tiempo que se hizo la encuesta en Colombia, lo hicimos en otros países de América Latina. Estos resultados, los resultados completos se van a presentar en el Encuentro Latinoamericano de Minería que viene liderando la Asociación Colombiana de Minería, que ha sido un esfuerzo muy interesante porque es como, bueno, ya no solo se trata de gestionar y llegar a acuerdos a nivel nacional, sino acuerdos latinoamericanos. Presidentes gremiales de América Latina se van a reunir en 15 días en Washington y todos están muy invitados a los paneles que son online, gratuitos, una cosa muy, muy chévere. Pero es muy chévere ver que Colombia, es que, digamos, quienes llevamos tantos años dándole a esto, ver un sector vergonzante, ver un sector que todo el tiempo se está quejando, que es que no somos nada, que es que el mapa de Colombia no es un país minero, que a punta de esfuerzo, disciplina y poquito a poco ha venido conquistando de alguna manera cosas que consideraba que no era su asunto, como la opinión pública nacional ahora se empieza a preocupar por asuntos de América Latina. Y eso a mí me parece que es un motivo de orgullo que debe ser hecho en todas las industrias de Colombia, porque las industrias de Colombia tienen todo para liderar asuntos latinoamericanos, regionales e internacionales. ¿Qué piensan los latinoamericanos? Y aquí voy a empezar con el mapa político del 2019. Así se veía América Latina en 2019. Yo traté de escoger los colores y habíamos puesto como que los socialistas los habíamos puesto de verde porque yo decía que eran progresistas. Luego dije, no, voy al foro Colombia Genera, entonces pongamos los rojos comunistas. Luego pusimos a algunos como centro. Es complejo, yo no sabía cómo hacer esto, pero bueno, nos fuimos con el rojo comunista, así se veía el mapa en el año 2019 en América Latina. Enrique Peña Nieto conservador, pongamos a Santos en el centro, porque también es difícil, dependiendo de con quién uno hable, pues uno le puede decir, no, es que es otro chavista, otros dirán que es un godo, bueno, pero en el centro, Lenín Moreno, Martín Vizcarra, conservador. Esto era el 2019, hace 2 años, 3 años. ¿Listo? ¿Cómo se ve ahorita? En el 2022. Cambia en México, cambia Iván Duque, cambia Guillermo Lazo, Pedro Castillo. Rojo que te quiero rojo. En el 2022. Estamos hablando de 3 años. Así se veían los mapas. Entonces no hablemos tampoco de que todo dependa de un gobierno, porque según tengo entendido, en materia de petróleos, el único país que ha aumentado significativamente su producción de hidrocarburos ha sido México bajo el gobierno de AMLO. En Nicaragua la producción minera anda muy bien. Y antes de que de perder más amigos acá, no me voy a detener ahí, porque ya sé que me están cancelando en la siguiente presentación. Ahí veo a Manuel anotándome en una libreta. Pero eso sí es lo que nos podemos enfrentar y es con lo que tenemos que vivir. Ese es el mapa, y estoy hablando de hace 3 años. Tiene eso un efecto en la opinión pública, y es que la opinión pública es la que manda. La opinión pública es la que manda. No el ministro, y si está por ahí el ministro, sí manda. Ahora no le vayan a decir nada. Pero es la opinión pública la que manda. Y ahí está el gran reto. ¿Qué piensan en América Latina? ¿Usted considera que la minería es positiva para el país? En promedio en América Latina es 65%, dicen que sí. Perú, del 81 al 79%, cayó un poquito, pero no, nada significativo. Chile se mantiene. Bolivia pasó del 78 al 74, y acuérdense que Bolivia tuvo un cambio. En México, Colombia el 66%, Brasil, Ecuador cayó 7 puntos y Argentina. ¿Usted cree que la minería es positiva para su municipio?
Y aquí, digamos, en el anterior, voy a ver si logro devolverlo sin tirarme la preta. No, no voy a devolverlo porque si no se sale esto. Fíjense que países como Colombia, como Chile, está alto en si es positiva para su país. Colombia hemos visto que llevamos 7 años dándole a la opinión pública en los municipios productores. Lo que quiero decir es que la estrategia en municipios productores está funcionando, pero no es suficiente. Toca planearse una estrategia para el nivel nacional, para ese país no productor. En los municipios productores, ¿considera minería depositada para su municipio? En Bolivia el 63% dice que sí, Perú el 62% dice que sí, Colombia el 59% dice que sí, miren lo que subió de un año a otro. México 48% dice que sí, Brasil el 48% dice que sí, cayó. En Chile se mantiene, yo tuve que pedirle a Daniela que revisara la presentación porque me parecía ilógico, pero sí tiene sentido. En Chile, ya cuando hablamos de minería positiva para su municipio es diferente. En Ecuador cayó, y en Ecuador, pues ya sabemos que hay un gobierno conservador, en Argentina se mantiene. Usted tiene una imagen positiva de las empresas mineras, ahí el promedio es 36%, porque el camello de la gente no es con el oficio, sino con quien lo ejerce. Es diferente. Nos encontramos que en Perú el 53% subió del 47 al 53% el porcentaje de personas que dicen que sí. En Chile está en el 45%, en Bolivia el 43%, Colombia es alto, Colombia está en el rango alto y ahorita seguramente lo va a mencionar Claudia más adelante, las empresas tienen un rol importantísimo en términos de confianza. En México cayó, en Brasil está en el 27%, en Ecuador el 24%, en Argentina el 20%. No hay relación alguna entre orientación ideológica del gobierno y la confianza en las empresas o en la industria. No hay correlación alguna. Y entonces aquí ya vamos a hacer un ejercicio. Yo le pregunto por un lado a la gente, ¿usted cree que es posible algo? Y luego le pregunto, ¿usted está de acuerdo con las empresas mineras? ¿Lo hacen? Entonces vamos a comparar la brecha entre una posibilidad y el desempeño. Entonces, ¿qué tenemos? El eje X es, ¿está de acuerdo con que las empresas mineras estén comprometidas con el progreso de las comunidades? El eje Y es posible que la minería beneficie a las comunidades. Esa brecha entre la posibilidad y el hecho es el corazón, digamos, de una estrategia de sostenibilidad. A nivel latinoamericano, el 70% de la gente dice que es posible que una minería que beneficie a las comunidades y el 20 y pico dice que está de acuerdo con que las empresas están comprometidas con las comunidades. En Argentina, 60% cree esa posibilidad, el desempeño es alto. En Ecuador, el desempeño bajo. En Ecuador más personas creen en esa posibilidad, el desempeño es bajo, es decir, están menos de acuerdo con que están comprometidos con las comunidades. En Brasil se mantiene así. En México, Chile, mucha gente cree que es posible, la calificación de desempeño es 30 y pico. Bolivia, Perú, Colombia. Miren lo interesante, cuando la gente evalúa el desempeño como tal de las empresas, o sea, si está de acuerdo con que las empresas están comprometidas con el progreso de la comunidad frente a una posibilidad en otra pregunta, si es posible hacer una minería que beneficie a las comunidades, el desempeño percibido en Colombia es alto, comparado con otros países. Trabajo digno. ¿Es posible hacer una minería que trate dignamente a los trabajadores? ¿Está de acuerdo con que las empresas mineras cumplen con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo? A nivel de la TAM vemos esto. Ecuador cree que es posible una percepción de desempeño baja. En Argentina, menos personas creen que es posible un nivel de desempeño bajo. México, Brasil, Bolivia y lejos en el lote Colombia. Perú y Chile. Es decir, en materia de desempeño, frente a las posibilidades, Colombia se desempeña bien. Coexistencia.
Que ese es el drama de todas las vidas. Minería o agua, minería o agricultura, minería o turismo. Nos encontramos con lo mismo. Y en responsabilidad social, si es posible hacer una minería socialmente responsable o las empresas se preocupan por las comunidades, vemos que el desempeño a nivel de la TAM es bajo. Los niveles de desempeño percibidos como más bajos están en Argentina, Ecuador, Brasil y México, Chile, Bolivia, Colombia nuevamente. La gente sí percibe un buen desempeño de las empresas mineras en Colombia comparado con el resto de países de América Latina. Entonces, Colombia no tiene por qué ser vergonzante frente a esto. Es verdad que es un reto, es verdad que hay un poco de cosas que mejorar, pero 7 años, 8 años de trabajo de este sector están funcionando. Hay que plantearse unas metas de largo plazo. Un proyecto minero, ¿cuánto dura? Dura 20 y pico años, 5 años en exploración. ¿A qué tiempo se hacen los planes? Para mañana. No tiene sentido. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo de este sector? ¿Y cómo sostenemos todos los días ese camino sabiendo que los avances son de a poquitos? Ese es el gran reto. Para cuando llegue el 2040 en ese escenario, que cada vez lo vemos más cerca, que está ocurriendo, que plantea Ernst & Young, tengamos un sector que sea querido por la opinión pública nacional. Ese cariño es el que le permite crecer. Medio ambiente es lo mismo. Miren, Colombia está bastante adelante. Diálogo social, que es una variable, es si es posible que la minería construya consensos con las comunidades, que esta es una pregunta del GEDIAM, si las empresas tienen canales de diálogo. Vemos que en materia de diálogo, Colombia sobresale frente a los otros países. ¿Qué conclusiones tenemos en comparación con América Latina? Colombia tiene un nivel de aceptación de la minería medio alto y sobresale la percepción de desempeño. Bueno, y ya para final hablemos de política, que es de esas cosas que nos pone a pelear los domingos en la casa de los papás. Vamos a hablar de política. No hay nada que sea más fregado para este sector que meterlo en política. Yo creo que ustedes se acuerdan con cierta angustia el término la locomotora minera. No queremos que eso vuelva a pasar, ¿cierto? Que un candidato diga, vamos a hacerlo contaminante. No, gracias, no queremos entrar ahí. ¿Por qué? Porque ya es una cosa, digamos, son dos asuntos polarizantes. ¿Usted votaría por un candidato al Congreso que apoye los proyectos de minería en su región? En los municipios mineros el 58% dice sí. En los municipios no mineros pasan 47%. ¿En qué regiones hay más personas dispuestas a votar por un candidato del Congreso que apoye proyectos de minería en su región? En Bolívar, en Atlántico, 70%, 68%, en Cesar Guajira el 66%. Ya en Antioquia baja el 48%, Santander es 47%. Aquí hay un camello con la muestra y ahí sí lo tengo que reconocer, que es que en Santander nosotros mezclamos Santander y norte de Santander, que para el ejercicio de la minería es diferentísimo. Valle, Bollo, y acá con Dinamarca, Meta, Tolima, Huila, para los hijos del Huila, y para Bogotá. Lo mismo pasa con las edades, los pelados no votarían por un candidato a la presidencia, vamos subiendo de edad y ahí ya se vuelve uno más godo. ¿Usted votaría por un presidente, por el nivel de estudios? Entre más estudia uno, menos le gusta votar por gente minera. O sea, es lo que llamamos la élite intelectual moral de la localidad de Chapinero. Menos personas estamos dispuestos a votar según el nivel de estudio. Ahora, candidato presidencial. ¿Votaría usted por un candidato presidencial que apoye inversión en proyectos mineros en Colombia? En los municipios mineros sí. Además porque los municipios mineros sí esperan ser reconocidos por el resto del país. Es como un gran problema y es que nosotros vamos y los municipios mineros y los municipios productores de hidrocarburos mantienen al resto del país.
O sea, realmente mantienen al resto del país, así tal cual. Y en los municipios mineros hay división. Vamos a hacer una encuestica rápida, una encuestica muy rápida. Métanse a Menti, vamos a mirar el nivel de godarria que hay acá. www.menti.com.co, perdón, menti.com. Digiten el código 55659683. Ya se acabó el tiempo, entonces vamos a contestar súper rápido esta encuesta. ¿Listo? $55659683. Agradezco a ustedes estar despiertos porque estaba pensando que no lo estaba. Atrás, devolvamos, Daniela, volvámoslo al S, www.menti.com. Listo, digitan el código 55659683. ¿Listo? ¿No se han logrado meter? Ya. Toca hacerle refresh. Obvio que no iba a funcionar la primera vez. Listo, hagámosle. ¿Votaría usted por un candidato presidencial que apoye la inversión de proyectos mineros en Colombia? Listo, seguramente van a detectar al que dijo que no. Mentiras. Ya, rápido. Que levante la mano, ya. Digo, sigamos, Daniela. En una escala de 1 a 10, donde uno es totalmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Entonces hagan totalmente desacuerdo, totalmente de acuerdo. El gobierno no debe involucrarse en temas religiosos. El mejor castigo para los delincuentes es la cárcel. El uso de las drogas en adultos es un asunto personal mientras no moleste a nadie. Obviamente los que aceptan el uso de drogas para adultos se demoran más, ¿no? ¿Se han visto? Va bajando. Se demora más en contestar. $91 personas. Completemos ya 100 personas que contesten ahí. Listo. En una escala de 1 a 10 está en desacuerdo y en desacuerdo con la siguiente. Abortar es una decisión personal. El mejor camino para la paz es negociar con grupos armados. Bueno, ahí está, 87, 88, 93, 100 personas ya contestaron. Listo. Los resultados están ahí. Bueno, ¿por qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer un test de Nolan y tratamos de definir qué tipo de seguidores somos. Hay dos tipos en nuestra cabeza. Buenas noches, soy el doctor Godofredo Cínico Caspa, tataranieto de él. Con toda razón los herederos de la escuela keynesiana han decidido no certificar a Colombia. Los Estados Unidos de Norteamérica, únicos garantes del equilibrio global, están en todo su derecho de impedir el desarrollo de este paisito de gamines y de sinvergüenzas, caray. Un paisito como este, exportador de flores mustias, banano paso, café amargo, petróleo crudo, caray. Si es que no tenemos reconocimiento en el concierto internacional, a no ser por la cosa esa blanca de Cali, la única certificada. Mi nombre es John Lenin, compañeros. El pequeño burgués Valdivieso no está ni crudo cuando pretende echarle agua sucia al combustible del compañero Ernesto Che Samper. La exploración arbitraria de los compañeros para luego bombearlos de sus puestos de trabajo es un verdadero abuso. El fiscal Buggy y su maquinaria refinada, aceitosa y represiva pretenden salamanquizar la protesta popular para crear un justo paro petrolero y un abajo a la gobernabilidad. El movimiento obrero en su conjunto cerrado no se va a dejar poner en jaque por las multinacionales que pretenden vernos en un solo yacimiento, compañeros. Listo, ahí tenemos los dos votantes que tenemos en la cabeza. Entonces uno dice, no, para el sector, pues don Godofredo nos sirve a la lata.
Y tenemos esa sensación. ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? Un test de Nolan, que nos permite mirar las opiniones sobre unos asuntos económicos y personales para saber si está muy cerrado o menos liberal, si es más abierto o liberal en asuntos económicos o personales. Entonces se establece un perfil. Ya vimos que aquí el perfil, dentro de los que estamos aquí, es por la mitad. Y ya para finalizar, fíjense, si yo divido la gente que votaría por un gobierno, por un presidente que promueva la minería, no hay una diferencia frente a asuntos religiosos. O sea, no hay nada que diga que un mamero le gusta menos la minería que un facho. No hay evidencia. Porque yo en una pregunta le dije eso y en otra pregunta le dije, ¿usted estaría a favor o no de un candidato que promueva la minería? No hay evidencia que, por ejemplo, el tema de la cárcel signifique una gran diferencia. Bueno, aquí a todos nos gusta dar cárcel a todo el mundo. Sobre el uso de drogas, pues la diferencia es un poquito mayor, pero nada. Sobre el tema del aborto sí hay una brechita. Sobre el tema de la paz, no piensan diferente. Un sector que no necesariamente se la ha jugado siempre de la misma manera tan abierta sobre un asunto como el de la paz. Con eso terminamos y con eso quiero cerrar diciendo que no hay ninguna evidencia clara para mostrar que si llega un espectro ideológico al poder, que tampoco es que, digamos, me entusiasma mucho la idea, se nos vaya a acabar el oficio. Lo que sí nos dificulta el oficio es la polarización. Y ahí sí es algo que tenemos que resolver. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido hasta ahora.